Lo que no dice la lección, el misterio del Evangelio, lección 6. La palabra evangelio, que en griego es euangelion, significa únicamente buena nueva. Y para no confundir de qué buena nueva, el Señor Jesucristo lo singulariza. Dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Reino es forma de gobierno. En el caso de Dios es la regencia de uno en beneficio de los demás. Y es el único sistema que funciona así. Todos los demás o rige uno en beneficio del sistema o rige una mayoría en beneficio del sistema. Como un ejemplo, cuando piden rey el pueblo de Dios, y lo que significa esta petición delante de Dios, dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Pablo proclama, predica un mensaje. Dice, y habiéndole señalado un día vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. La pasión de Pablo dice, para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible, y ay de mí si no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Cuando les testificaba acerca del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, algunos asentían a lo que les decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos sí oirán. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aquí está en arrestos domiciliarios, pero en la carta a los Efesios está preso en Roma. Y ahí dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Resalta su prisión en Cristo y de los beneficios que ha recibido siendo prisionero de Cristo, se puede arrostrar cualquier circunstancia. Por ejemplo, dice, yo no anuncio la buena nueva de Cristo para sentirme orgulloso. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Yo no pude esperar que se me pague por anunciar la buena nueva. Pues no se me preguntó si quería hacerlo. Se me ordenó hacerlo. Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena nueva, sin recibir nada a cambio, es decir, anunciarla sin valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. A los que no creen el Evangelio del Reino de Dios, Pablo les aplica la profecía de Isaías, como ya vimos antes. Pero el mismo Señor Jesucristo lo hace. Dice así, ¿y en ocasión de qué? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué siempre hablas a la gente en estas parábolas difíciles de entender? Él respondiendo les dijo, a ustedes se les es dado la experiencia íntima de entender las verdades y misterios ocultos del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha sido dado. Porque todo aquel que escucha con una mente receptible recibirá progresivamente más revelación hasta que tenga más que suficiente. Pero aquellos que no escuchan con mente receptible y enseñable, incluso el entendimiento que creen que tiene, se les quitará.
Por eso uso parábolas para enseñar a la gente. Ellos ven, pero realmente no ven, ni perciben. Escuchan, pero en realidad no oyen ni entienden. Así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Aunque escuchan cuidadosamente todo lo que hablo, no entienden nada de lo que digo. Miran y fingen ver, pero los ojos de sus mentes están cerrados. Sus mentes están embotadas y son lentas para percibir. Sus oídos están tapados y son duros de oír. Y han cerrado deliberadamente sus ojos a la verdad. De lo contrario, si abrieran sus ojos para ver y abrieran sus oídos para escuchar y abrieran sus mentes para entender, entonces se volverían a mí y yo los sanaría. Y el que escuche este mensaje, yo les he dado tu palabra, es privilegiado. Pero vuestros ojos son privilegiados, porque ven. Encantados están vuestros oídos, porque están abiertos a oír todas estas cosas acerca del reino. Al final del tiempo va a haber dos grupos, los hijos del reino y los hijos del maligno. En los hijos del reino están los que han sido unidos a Cristo, los coherederos, los que son partícipes de la promesa del Padre que oísteis de mí. Hechos 1, 4 y 5. Y todo esto es por medio del Evangelio del reino, dado por el Padre, ejecutado por Cristo y habilitado en nosotros por el Espíritu Santo. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si tenemos alguna actitud en contra, adversa al Evangelio de Cristo, Él les dice a sus discípulos que prediquen arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quiénes? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a su propia iglesia. Porque este mensaje es diferente al que enseñaba la cúpula sacerdotal. Aún teniendo la ley y los profetas, dice, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. La iglesia eres tú, y eres la reveladora o revelador de la sabiduría de Dios. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena nueva. Utiliza la palabra servidor del griego diaconos, que significa el que ejecuta las órdenes de otro, como el siervo de un rey. Pablo es la iglesia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios. Humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para Cristo se utiliza la palabra siervo, del griego doulos, que significa esclavo. Dios nos dice, no hay nadie por encima de ti, tampoco hay nadie por debajo de ti. Y tú eres lo mejor de lo mejor. Cada uno de nosotros somos lo mejor de lo mejor. En el reino es un reino de reyes sirvientes. Por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas que mantuvo oculto desde el comienzo. Pablo es la iglesia, elegido para manifestar la sabiduría de Dios. ¿Para qué? El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Más adelante dice en relación a esto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. El solo y único plan de Dios cuyo objetivo somos nosotros, sus hijos, de restaurar en nosotros lo que perdimos en la caída. Y solo es posible por Cristo, al cual determinó que muriese en lugar nuestro desde antes de la fundación del mundo.
Y a continuación lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Gracias a Cristo y debido a la fidelidad de Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Este es el objetivo del solo y único plan de Dios. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En cuanto a esta sabiduría que la iglesia, tú, tiene que mostrar, dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. En cambio, la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida pura. También produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad y está llena de compasión y buenas acciones. Los que hacen la paz y siembran en paz cosecharán el fruto de la justicia. Ágape. Y para terminar con esta parte. Sin embargo, ustedes todos los que fueron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos. Todo y cada uno de ustedes. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Las dos peticiones son dirigidas al Padre. Hay la moda actualmente de pedirle directamente al Señor Jesús. Y se le está enseñando así a los niños. También piden en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay algunos que cuando dicen Padre nuestro que está en los cielos, le agregan y que estás en todo lugar. Cristo el Señor dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si entienden estas cosas y las practican, serán bienaventurados. El orden. La primera petición es que el Padre de Gloria nos dé espíritu, sabiduría y revelación para conocerlo a Él, para que así, alumbrado nuestro entendimiento, sepamos a qué nos ha llamado y cuán grande y sin límites es su poder, dunamis, el cual actúa en nosotros. La segunda petición especifica cómo va a ser posible esto. Dice, el Padre de su gloriosa riqueza nos fortalezca con poder, dunamis, interiormente por su Espíritu. Que Cristo viva en nosotros por fe, y el amor sea la raíz y el fundamento de nuestras vidas. Tanto el poder, dunamis, como el amor, ágape, provienen del Espíritu Santo. Con esta salvedad, ágape es el prerequisito para recibir dunamis, y todo esto es posible por el que fue enviado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Él dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Después de ser injertados a la vid, y no llevamos fruto, nos quita de la vid. Y si llevamos fruto, nos limpia para que llevemos más fruto. Esa es obra del Padre. ¿Mediante qué? Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Para qué? Para que permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esta es la forma de que Cristo habite en nuestro ser, en nuestra mente, o que pensemos como Cristo. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos?
Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Espíritu Santo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Por otra parte, si queremos pertenecer a la familia de Dios, y debemos de pertenecer a la familia de Dios, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y les querían hablar. Y les dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En la oración modelo al Padre, Jesucristo su Hijo dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. La iglesia, tú, llevando mucho fruto, damos gloria a Dios al Padre. No de lo que hacemos, sino de cómo vivimos las 16 horas de nuestro día. Así como los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra, y sus palabras por todo el mundo. Y el que dijo el Señor a mi Señor, dice, entonces David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea, diciendo, bendito seas para siempre, Señor Dios de nuestro Padre Israel. Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. De ti vienen las riquezas y la honra. Tú lo gobiernas todo, la fuerza y el poder está en tu mano. Y en tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos ahora gracias y alabamos tu glorioso nombre. Dios el Padre nos ha dado un gran poder, dunamis, que actúa en nosotros. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, dunamis, sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.